Buenos días, bienvenidos, señoras y señores, a esta nueva jornada de reflexión sobre la calidad en la educación. Vamos a dar comienzo con una actividad que en realidad quedó pendiente, estaba programado hacerla en el día de ayer, pero bueno, no pudimos finalizarla, de forma que abrimos hoy con palabras de la maestra Mora Podestá, del Departamento de Gestión y Políticas Educativas de la Universidad Católica. Así que adelante, Mora. Bueno, buenos días. A ver si ponemos el... bueno, hoy hay caras nuevas, algunos que ayer estuvieron en el arranque, en la primera jornada, y otros que se suman a la jornada del día de hoy. Por eso me parece importante brevemente contarles a quienes no estuvieron ayer, que en el día de ayer, cuando arrancábamos y dábamos comienzo a este seminario, la primera jornada era de experiencias, de procesos, de evaluación y mejora, de aplicación de sistemas de calidad en distintos centros educativos. Entonces, rápidamente contarles que ayer, quizás el primer dato interesante de lo que fue la presentación de ayer es la diversidad de experiencias que ayer conocimos que han atravesado y están atravesando experiencias de evaluación y mejora en la calidad de sus centros. Creo que nos fuimos todos, como con una impresión y un sentir general de que en diversos centros de nuestro país, del norte, del sur, del este, del oeste, digamos, porque habían experiencias de Tomás Gomenzoro, experiencias del Liceo de Jung, de 5 centros educativos, perdón, dice 32, eran 2 liceos públicos, 3 colegios católicos, el proyecto PAEPU de escuelas de tiempo completo, el movimiento Fe y Alegría con 8 experiencias en educación formal y no formal, que presentaron sus experiencias de evaluación y mejora, sus experiencias en muchos casos con procesos de sistema de calidad, en algunas experiencias con certificación de sus centros, certificación de ámbitos, y creo que todos nos fuimos con una sensación: esto está sucediendo en diversos centros de nuestro país, con diversidad en características respecto a sus tamaños. Ayer se presentaban experiencias de centros muy chiquitos, de contextos muy vulnerables y de centros muy grandes de la capital, 2 experiencias importantes, impactantes por el avance, se presentaron sus aciertos, sus logros, sus dificultades, en centros de contexto complejo. Se presentaron experiencias de los proyectos Promejora, el pasaje de la aplicación de un sistema a otro, y creo que como reflexión común todos nos llevamos algo como: aquí hubo un equipo de profesionales de centros educativos comprometidos con la calidad de sus centros. Las experiencias que se presentaron, se habló de sistemas de evaluación y mejora, se presentaron sistemas de calidad, algunas experiencias de certificación, pero en todo caso lo que reflexionamos en colectivo como proceso común es la trascendencia de la evaluación y la mejora, y en definitiva cómo se va implantando y desarrollando una cultura de la calidad de los centros. En todas las experiencias podríamos hacer, quienes estuvimos, una discriminación con lo que fue la presentación, bien interesante presentación de Marina Orozco de la experiencia de PAEPU, pero en todos los otros centros educativos y experiencias, en todos había un común denominador del binomio evaluación y mejora. Con aciertos, con logros, con dificultades, fueron presentados, por cada uno de los centros. Decíamos, los centros presentaron logros y dificultades, señalaron aciertos en las herramientas, se insistió con determinadas herramientas que fueron válidas, herramientas de la calidad, válidas para las experiencias educativas, se reconocieron líneas de avance para seguir continuando, para continuar en el proceso de mejora de sus centros. Creo que, yo comparto una reflexión personal que no fue menor en este contexto, en la Semana de la Calidad promovida por el INACAL, centros educativos, en un contexto que tradicionalmente fue para el sector empresarial, digámoslo, porque lo vivíamos así, aquí centros educativos ayer
marcaron su preocupación por la calidad y señalaron caminos de mejora para continuar. Insisto, centros de diferentes contextos, de diferentes tamaños, de diferentes perfiles, católicos, públicos, privados, laicos. Bien, se identificaron debilidades, se identificaron oportunidades de mejora, se mostró orgullo por el proceso que se está viviendo, y esto no es menor porque una de las cuestiones que vamos a ver más adelante en las notas comunes que pudimos identificar es el sentido de pertenencia al proceso que se vive, la motivación, el involucramiento, y ayer se percibió, se sintió orgullo por las experiencias que se están llevando adelante. Y también con mucha, yo diría, valentía y honradez, se compartieron obstáculos, dificultades, dijeron quiebres incluso en momentos institucionales. Hablar de evaluación y mejora y de procesos de autoevaluación requiere de esa honestidad también profesional y de trabajo en equipo para decir en esto estamos estancados y nos tenemos que mover. Y eso ayer se compartió y eso lo valoramos y nos parece importante ponerlo, digamos, en este momento en común. También se discriminaron obstáculos propios del centro de otros inherentes al sistema, digamos, entre distintas dificultades señaladas, digamos, para promover procesos de evaluación y mejora que calen en los centros, digamos, en cuanto a la cultura. El tema de la rotación docente, que sabemos que es una cuestión, digamos, que sucede en todos los centros educativos, más allá si son centros públicos, si son centros privados, es una cuestión que se presenta en nuestros centros. En definitiva, nosotros ayer escuchamos distintas experiencias donde de base común estaba el compromiso por la calidad en la educación en sus respectivas experiencias. De las experiencias de los centros, repasando qué notas comunes vemos más allá del sistema que se aplicara, más allá de la herramienta que se aplicara, digamos, porque aquí ayer conocimos experiencias de evaluación y mejora, y yo decía también sistema de calidad, y en definitiva lo que se estaba hablando como temas comunes, se está trabajando con herramientas, con estándares claros, estándares, digamos, que ayudan a los centros a evaluarse, en algunos casos con mínimos, como puede ser con el sistema de calidad al que se hacía referencia, pero en definitiva todas las experiencias hablaron de algunos elementos comunes, de las condiciones previas de los procesos para la evaluación y la mejora, como la motivación, el compromiso, el involucramiento que decíamos recién, la voluntariedad. Estos procesos de mejora, de evaluación, de crecimiento no se imponen, estos procesos se definen desde los centros y con los actores, los protagonistas de los centros, el clima de confianza necesario para la autoevaluación. Creo que me gustaría referirme a la experiencia de Jung. La experiencia del Liceo de Jung es un centro que arranca una experiencia de evaluación y mejora con el sistema PCI, que ayer varios centros hicieron referencia a este sistema que se aplicó, un sistema diseñado por la Fundación Orream, que lo trabajamos desde la Universidad Católica, pero el Liceo de Jung inicia su experiencia de autoevaluación y mejora con este sistema muy comprometido y en determinado momento, habiendo cumplido una fase bien importante con esta herramienta, comienza la aplicación del proyecto ProMejora y habla de ese tránsito. Y ese tránsito, ¿cómo lo pueden digamos, caminar? Es en definitiva porque el centro ya estaba en condiciones para esta revisión y para la aplicación de este binomio evaluación y mejora. O sea, el centro relata, digamos, cómo de un sistema de calidad a otra propuesta de evaluación y mejora es posible, es viable, y cómo hoy está parado el centro, digamos, frente a las nuevas oportunidades que se le abren de mejora, porque tiene definiciones institucionales ya tomadas, claras, la visión, el plan estratégico, en este escenario, digamos, del ProMejora y otros proyectos que estaban desarrollando. Bueno, obviamente hay otro tema que los centros pusieron arriba de la mesa y que creemos que es un tema que tenemos que tener presente al momento en pensar en la aplicación de procesos de evaluación y mejora o de sistemas de calidad, es la consideración de los tiempos. Muchas veces, ingenuamente, digamos, tomamos estas decisiones, pero no destinamos los tiempos institucionales para hacerlo.
todas las experiencias hicieron alusión a este tema. Todos pensaron, digamos, cómo y en qué momento y cómo diseñaban el tiempo. Incluso en algunas experiencias empezaron a destinarse días, espacios específicos para este proceso. De la experiencia de los centros, la metodología, las buenas prácticas mostraron que es conveniente que la primera evaluación sea una autoevaluación. Todas las experiencias refirieron a la instancia de la autoevaluación, a la mirada global, exhaustiva, ordenada del centro, con herramientas, evaluando las distintas dimensiones del centro, donde se habla en todos los casos de la participación de todos los actores. Cuando hablamos de todos los actores, estamos diciendo los educadores, los directivos, los talleristas, en algunos casos cómo se involucran los padres en instancias sobre todo de consulta para la aplicación de la herramienta, cómo este proceso, digamos, de una primera autoevaluación genera ya punto de partida, también se daba cuenta, cohesión, sentido de pertenencia, y se promueven los primeros acuerdos que dan base para la mejora, para los procesos de cambio en los centros. Otro elemento que me parece que interesante y que también atravesaba en los distintos relatos, en las distintas experiencias, es la evaluación basada en la referencia externa y a la vez en la identidad y capacidades del centro. ¿Qué queremos decir con esto? O sea, se hizo referencia en distintas presentaciones a la evaluación, a los estándares, a los ámbitos, a los indicadores, y teníamos, o sea, estaba esta referencia externa. Y al mismo tiempo, y lo planteaban las distintas experiencias, se hablaba de los FODA, se hablaba de las fortalezas propias, se hablaba del contexto, se hablaba de la identidad, de las definiciones institucionales de lo propio. O sea, no es algo ni 100% de afuera, o sea, que la motivación, y ahora lo vamos a ver, sea una motivación externa porque viene una evaluación de afuera, ni 100% autorreferida. Como esta, digamos, la evaluación contempla el estándar a la vez que el proceso propio de cada centro. En varias de las presentaciones se hablaba de las definiciones propias de calidad, o sea, de acuerdo a su contexto, a sus necesidades. Se hablaba, bueno, de la necesidad de su visión, misión, quiénes somos, a dónde vamos, nuestra historia. Y también creo que otra nota interesante, digamos, que atravesó y estuvo incluso. A mí lo voy a compartir ahora un poco el tema de la sistematización y el registro, hasta confieso que en algún momento me hizo hasta un poco de ruido, me preocupó, pero ahora voy a decir por qué. En primer lugar, se hablaba de estas herramientas que fueron aplicadas del sistema, pero estoy hablando, digamos, en todos los casos, como herramientas vividas. Son herramientas propias de la educación, pensadas desde y para la educación, pero lo interesante fueron cómo fueron presentadas desde los centros, o sea, como herramientas sí, de lenguaje educativo. Y esto ayudó también a apropiarse, digamos, los distintos actores de estas herramientas. Dedicados a la evaluación de todas las dimensiones, yo hablaba recién de una mirada global, general, a punto de partida. También la necesidad de que estos instrumentos fueran conocidos y aceptados por todos los actores, los integrantes de la comunidad educativa, cómo se tomaron los tiempos para que estos instrumentos y herramientas de evaluación y mejora hacia la calidad del centro, se tomaron los tiempos para que fueran conocidos y profundizados con cada uno de los actores. Creo que la experiencia de Tomás Gomenzoro, la experiencia de ProMejora, nos habla de esto, de las distintas reuniones, hasta que comprendieron y dijeron, bueno, esto sí lo queremos hacer nosotros. Ese momento de clic era acá la herramienta, digamos, el desafío ya está conocido, digamos, por los actores. Y otra vez, cuando decimos el tema de estándares, de indicadores, cómo nos evaluamos, incluso bueno, en los casos que se habló también de certificación, los porcentajes. Creo que acá el elemento que es un elemento, diríamos bien, de calidad y que lo escuchamos mucho tiempo, digamos, en otros contextos y no en el educativo, ayer se habló de esto en el ámbito educativo. O
O sea, la importancia de que las evaluaciones no se basan en impresiones, no se basan en intenciones, no se basan en lo que casi sí estamos, sino esto existe o no existe. Digamos, ayer se hablaba de esto, y se hablaba de esto, digamos, como un proceso que no fue fácil que se internalizara, digamos, en todos los actores. ¿Cómo podemos dar cuenta, primero a nosotros mismos, que esto efectivamente lo estamos haciendo y lo estamos cumpliendo? Evidencias que se puedan verificar. Entre, digamos, todos los recorridos que hemos hecho en distintos centros, sabemos muchos que muchas experiencias que se fueron evaluando y que se fueron identificando como experiencias para mejorar, o sea, en procesos de evaluación y mejora, muchas veces es, no, pero bueno, esto nosotros lo veníamos haciendo y más o menos todos ya estamos en conocimiento y lo estamos pensando de esta manera. Bueno, pero todos estamos en conocimiento, realmente lo estamos pensando de esta manera. ¿Quiénes realmente tienen, digamos, el compromiso, digamos, de llevarlo adelante, etcétera, etcétera? Y ahí es donde viene la importancia de la evidencia explícita, clara, y el registro y la sistematización. Y acá retomo lo de la sistematización, que ayer se marcaba mucho y en algún momento, digo que me preocupó, porque la sistematización no es un fin en sí mismo, o sea, cuando la sistematización es un fin en sí mismo para que sea un documento y que quede archivado, corremos todo el riesgo que sea un documento totalmente burocrático. O sea, sistematización, registro del proceso versus burocratización. ¿Para qué? Para tener constancia de hasta dónde avanzamos, para tener constancia de todo lo que realmente conocemos este proceso y formamos parte de él, para dar cuenta a los nuevos que ingresan de lo que hemos recorrido. De todos modos, tomar conciencia de que hacemos muchas cosas y de que no las registramos ya es un primer paso bien importante. Y creo que ayer este punto quedó más que laudado, digamos, cuando se presentaba, ¿verdad? Sistematización en tanto la posibilidad de ordenar y mirar el todo. Otros de los aportes, digamos, también claro y en todas las experiencias presentes, el tema del trabajo en equipo, el liderazgo compartido, se hablaba en las distintas experiencias, como a medida que se van tomando decisiones consensuadas, una vez de aplicación de herramientas de evaluación, ¿qué vamos a mejorar? Cómo genera la decisión compartida, el liderazgo, el apoyo de facilitadores externos capacitados. Tuvimos una presentación en el marco de las experiencias de los centros, de un análisis y reflexión del rol del facilitador externo, digamos, la necesidad del acompañamiento de afuera para el aporte y proceso del centro. Y en algunos casos la figura más clara y en otros menos clara, pero en todos, digo, y me refiero incluso en la de Tomás Gómez Soro, que hacían referencia también a esta mirada externa, digamos, de alguien que estaba acompañando el proceso. O sea, la mirada del externo que ayuda que refiere, digamos, a los procesos que se van llevando adelante, una suerte de auditor externo con las herramientas claras y consensuadas y conocidas por todos. La conformación de equipos internos que sostienen los procesos de mejora, cómo se organiza y se reorganiza el centro en función de los procesos. Me animaría a decir que en todos los casos basado en un enfoque sistémico, o en todo caso, lo que se presentó y lo que vimos contrasta con aplicaciones fragmentadas y discontinuadas de herramientas. Muchas veces, digamos, herramientas que se aplican y quedan acotadas en determinado, digamos, espacio institucional o en determinado elemento o tramo institucional. Y acá, digamos, ayer se hacía referencia a herramientas de evaluación y mejora o a una mirada del centro sistémica, integral, la mirada del todo y de cada una de las pequeñas dimensiones o procesos de mejora vinculados a ese todo institucional. Quizás cuando arrancaba yo decía, se presentaron distintas experiencias y el punto común es este binomio evaluación y mejora. Este binomio estuvo presente en todas las herramientas y creo que este es el binomio de preocupación de cada una de las experiencias que ayer se presentaron. O sea, ¿qué sentido tiene, para qué la evaluación
si no está articulada con procesos de mejora. Y que esto pase a ser parte de la cultura institucional o parte del sentir de los actores de la institución no es poca cosa. ¿Para qué estamos evaluando si no es para revisarnos y mejorar? ¿Y cómo vamos a mejorar y qué si no nos revisamos y evaluamos? Uno diría es el caracú de todo lo que estamos hablando, o es el caracú de la calidad. Cada mejora está precedida y seguida por una evaluación, y la evaluación y la mejora a la vez plantearon en las experiencias, requirieron que el centro tuviera clara su identidad, su contexto y su planificación estratégica. Al mismo tiempo no se habló de procesos de evaluación y mejora sin la necesidad de FODAS, de diagnósticos, análisis de contexto, dónde estamos, cómo estamos. En síntesis, digamos, y ahora sí pensando en función de todo lo que se viene en esta mañana, creo que ayer estuvimos empapados de experiencias donde hay un punto de partida de condiciones mínimas, de acuerdos, de compromisos, y podría poner varios puntos más, si nos pusiéramos a detallar convicciones, equipos de dirección, instituciones y organizaciones comprometidas, para llevar a cabo, digamos, procesos donde suceden todas estas cuestiones, la autoevaluación, la evaluación basada en referencia externa, a la vez en la identidad del propio centro, en herramientas específicas de la calidad, en método y gestión de la evaluación, evaluaciones y mejoras, para ir desarrollando entonces una cultura de calidad basada en evaluación. Una cultura de la calidad en tanto una forma de ser colectiva y tácita, o sea, lo que hacemos cotidianamente sin ponernos a pensar lo que vamos a hacer. Creo que es hacia ese punto donde vamos caminando los centros que ayer se presentaron, y bueno, se hablaba que varios centros más han aplicado herramientas de calidad, herramientas de sistemas de calidad o sistemas de evaluación y mejora, para que en definitiva la incorporación en la práctica cotidiana de una forma de hacer, pensar e innovar pase a ser una práctica en la que sucedan buenos y mejores aprendizajes en todos los alumnos y las alumnas. Bueno, por acá quería compartir con ustedes lo que fue un poco las reflexiones y a lo que nos movió la instancia de ayer, que francamente celebramos la diversidad de las experiencias, el compromiso de las experiencias y, como lo dije cuando arrancábamos, la valentía también de venir a compartir aciertos, dificultades y sobre todo el compromiso en seguir en este tema. Por nuestra parte, también desde el espacio académico en que venimos reflexionando este tema desde el año 2007, cuando arrancábamos con la aplicación de la herramienta del sistema PCI, y como decíamos desde un principio, lo creíamos una buena herramienta, y es una herramienta que fuimos aplicando con mucha pasión. También decíamos lo importante es tener un sistema, lo importante es tener una herramienta que nos posibilite, sea sea otros que se introducen, pero que nos posibilite mirar, ordenar, evaluar. Y bueno, así se fueron sumando varios centros, hoy son varias experiencias y por suerte podemos decir que, bueno, varias otras experiencias en el país están sucediendo, como ProMejora, se están revisando las propias herramientas que veníamos trabajando y creo que realmente celebramos el hecho de que esta instancia y en este espacio, insisto, del INACAL podamos seguir trabajando el tema de la calidad, ya no como un tema exclusivo de las empresas, digamos, ayer lo decía también Isabel, sino como un tema de compromiso, en nuestro caso, de nuestras organizaciones educativas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Mora. Bueno, y a continuación van a hacer uso de la palabra el magíster Javier Lacida sobre autoevaluación, sistemas de calidad y política educativa en la Universidad Católica del Uruguay. Y además contamos con la presencia de la licenciada Claudia Castro. Bienvenida a nuestro país.
un gusto que nos acompañe en esta jornada, y quien va a exponer sobre el instrumento de autoevaluación de calidad de los centros educativos IACE. Ella viene de la República Argentina y trabaja con UNICEF y SEADE. Así que adelante, Javier. Buenos días. La presentación, el resumen que hizo Mora antes, yo creo que sirve para enganchar y ordenar con los aportes muy ricos que escuchamos en el día de ayer. El foco hoy, como decía Gonzalo, está más en la perspectiva de los sistemas y las políticas, la calidad como cuestión de los sistemas y las políticas, y también en base especialmente, pero no exclusivamente, al aporte de Claudia Castro, mirar un poco la experiencia internacional. Yo en la presentación voy a tratar de, como introducción al día, hacer algunas menciones también a la experiencia comparada y a qué está pasando con estas herramientas, con estas formas de trabajo en términos más institucionales, en términos más de la política educativa. Voy a ordenar la presentación en tres grandes etapas. Uno puede identificar en la región, en América Latina, una primera gran etapa que estuvo caracterizada por sistemas primero inespecíficos. Las primeras experiencias pioneras de calidad en educación fueron aplicando el sistema ISO o el sistema en otros países FQM, que es el sistema europeo de calidad. Fue muy importante en el caso uruguayo la experiencia del Premio Nacional de Calidad como promotor, generador de iniciativas, experimentador en el área de calidad, y en toda América Latina encontramos una generación de experiencias de evaluación de calidad de centros no basadas rigurosamente en indicadores o en estándares, sino basadas en un primer diagnóstico que el centro hace, totalmente libre, totalmente autorreferido, digamos, en base a sus prioridades, a su tradición, a sus exigencias, a sus contextos, procesos de mejora y nuevas evaluaciones. Esto, este conjunto de experiencias arrojaron una experiencia valiosa en el sentido de decir: los centros tienen un papel, los centros son importantes, la cultura educativa tiende a pensar la práctica educativa como una práctica muy aislada de cada docente con sus estudiantes. Todavía, buena parte de estas experiencias todavía existen en la región. Muchas de ellas le siguen asignando un papel protagónico al inspector. Y el papel protagónico del inspector tiene dos características en relación a los sistemas de los que estamos hablando. Primero, actúa como opinión experta. Él es la referencia, su conocimiento, su experiencia, su trayectoria son las referencias, más que sistemas explícitos de indicadores. Y el peso del juicio de evaluación está muy centrado en el inspector, más que como veíamos en las experiencias que se presentaron ayer, y como se observa en toda la experiencia internacional, en la autoevaluación que el centro hace de sí mismo. Esto quiere decir que en estos sistemas están de más los inspectores, en las nuevas generaciones de sistemas de las que voy a hablar a continuación, no. Lo que quiere decir que en general redefinen su rol y potencian su rol a partir de estos nuevos instrumentos. Una segunda etapa que podemos caracterizar en muy grandes trazos
como constituida por dos grandes tipos de experiencias, dos que tenemos acá esta mañana. Una es el instrumento de autoevaluación de centros educativos que va a presentar Claudia, que se ha implementado creo que en alrededor de 400 centros, y ya más, ahora nos va a contar en detalle, en varias provincias de Argentina, y el ProMejora en Uruguay. Y podemos identificar algunos otros en la región. Esa es toda una acumulación que se va dando en varios países, la de sistemas de autoevaluación basados en indicadores precisos, en referencias externas precisas, y después los propios sistemas de evaluación de calidad, en donde la experiencia ayer que más se compartió fue sistemas de evaluación de calidad específicos para educación. Se diferencian de los que yo ubicaba en la primera parte, en que estos se diseñaron pensando exclusivamente en centros educativos. Ayer mencionábamos la experiencia, y se presentaron varios de la experiencia de PCI, hay otros muy desarrollados en la región, como el que está implementando Fundación Chile, no solo en Chile, sino también en varias partes en Brasil. Hay varios sistemas norteamericanos implementándose, específicos para educación, implementándose, por ejemplo, en Colombia, o el programa de las escuelas de calidad, que alcanza a un número importante de escuelas en México. Entre otros, digamos, sin que ninguna de las dos listas pretendan ser exhaustivas, sino a título de ejemplo. ¿Qué tienen en común estos sistemas de segunda generación, esta segunda etapa de sistemas e instrumentos de evaluación y mejora de calidad? Primero, como decía Mora, resumiendo lo que se presentó ayer, todos empiezan por la autoevaluación. Y uno diría, esto es un aprendizaje de todos los sistemas de evaluación en las áreas más diversas en el mundo, digamos. Ofrecen estándares, ofrecen referencias, y lo primero que hace la organización, sea educativa, sea productiva, sea de servicios, lo primero que hace es mirarse a sí misma en relación a esas referencias. En el caso de estos de autoevaluación o sistemas de calidad referidos a educación, toman como referencia para la formulación la investigación educativa. Y no cualquier investigación educativa, preferentemente la educación educativa basada en evidencia, de la cual hay datos, que aporta datos que muestran que un centro que evalúa su convivencia o tiene, por ejemplo, sistemas de convivencia explícitos acordados entre sus integrantes, logra mejores resultados en sus aprendizajes que aquellos que no lo tienen. Para dar un ejemplo, o sea, pero no es que alguien dijo qué bueno que sería que tuviéramos un reglamento de evidencia. No, hay algunos estudios que muestran que cuando hay centros que desarrollan acuerdos internos de convivencia, eso se expresa en mejores aprendizajes. Ese tipo de investigación es la que en general se tomó en cuenta para la formulación del PCI, se tomó en cuenta para la formulación, la elaboración del instrumento de autoevaluación argentina, digamos. Es una referencia muy, muy fuerte en el momento que alguien se sienta a decir cuáles son los indicadores que dicen que un centro está haciendo bien las cosas. Como decía Mora, la evaluación en ningún caso es un sentido en sí mismo, está al servicio de la mejora y está orientada hacia una nueva evaluación que tiene el chiste que tiene que ser hecha sobre las mismas bases que la primera evaluación, con las mismas herramientas, porque eso es lo que permite ir mostrando el proceso. Tienden a ser voluntarios y requieren facilitadores externos. Perdón. Pero entre los sistemas de autoevaluación y los sistemas de calidad, uno puede observar dos diferencias importantes. Primero, en los sistemas de calidad
los referentes o criterios de logro son normas de calidad. Se reconocen como estándares o normas a lograr. Mientras que en los sistemas de autoevaluación son aportes para que el centro se autoevalúe. Y la importancia de esto se ve en la segunda característica. Los sistemas de calidad dan lugar a evaluación externa basada en las normas que posibilita una certificación. En realidad no son grandes diferencias, la base técnica es la misma, es que existan algunos indicadores claros sobre lo que es un centro que funciona bien. Lo que agregan los sistemas de calidad es una institucionalidad que posibilita que los centros reciban una evaluación externa y esa evaluación externa produzca una certificación. Esto requiere un actor nuevo que no está presente cuando hay solamente autoevaluación, que es un organismo certificador. Digamos, un organismo que en la literatura también se llama de tercera parte, no es ni el evaluador ni el evaluado, es alguien que verifica que la evaluación se hizo de acuerdo a determinados criterios y procedimientos estandarizados. Algo que en la comunidad de calidad está muy interiorizado, muy desarrollado, sobre lo que hay mucha acumulación. La tercera etapa. Un último comentario, perdón, sobre la segunda etapa. Yo diría, en esta es en la que globalmente, en la segunda etapa es en la que globalmente estamos en América Latina y en la que de a poquito estamos entrando en Uruguay. Las experiencias que se presentaron ayer, tanto de autoevaluación como de aplicación de algunos sistemas de calidad, son claramente experiencias de esta segunda etapa, ¿no? La tercera etapa supone la institucionalización por parte de la política pública. Esto en la educación no terciaria es muy nuevo, es relativamente nuevo en el mundo, no tan nuevo como en Uruguay, digamos, pero sí hay agencias de acreditación de la calidad en todo el mundo y están muy establecidas, consolidadas. Existe amplio acuerdo en que tienen que existir a nivel de la educación terciaria y universitaria. Pero son un bicho, digamos, más nuevo a nivel de la educación no terciaria. Una diferenciación importante que tienen con respecto a la organización tradicional de nuestros sistemas educativos no terciarios es que no están organizadas en base a una estructura jerárquico, administrativo, burocrático, vertical, sino que están organizadas en base a una rigurosa diferenciación de quién ejecuta y quién evalúa y tiene la rectoría de la política. O sea, que es una diferenciación moderna muy generalizada en muchas políticas públicas. Para hablar de una diferenciación en Uruguay que todos conocemos y la tenemos muy clara, la diferenciación que se produjo, fíjense, en la década de los 60 entre el Banco Central y el Banco República. Hasta el año 64 en Uruguay teníamos solamente el Banco República. En el año 64 se diferenció el Banco Central, al que uno no puede ir a pedir un préstamo ni a colocar plata, sino que regula el sistema financiero, y el Banco República, que opera como un banco privado, pero es de propiedad estatal. Esta diferenciación del rol rector y del rol ejecutor se va dando en un conjunto de políticas públicas. La última, en el caso uruguayo, la vinculada a la investigación y la innovación. Cuando se creó la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, en realidad se le asignó la responsabilidad del rol de rectoría de la investigación y de la innovación, diferenciándolo de la ejecución que la hace la Universidad de la República, que era la única que lo hacía hasta ese momento con fondos públicos, y un conjunto de actores privados. Esto, digamos, uno puede observar en Uruguay y en el mundo que es una tendencia a la mejora de las políticas públicas que tiende a diferenciar el rol ejecutor del rol rector
basado en el criterio de diferenciar los papeles de juez y parte. En otros países de la región además tenemos, en Chile, en Colombia, por ejemplo, financiamiento para quienes con determinadas herramientas rigurosas de evaluación y mejora para los centros educativos que trabajan en su calidad. Digamos, hay recursos a los que pueden recurrir centros públicos y centros privados para evaluar y mejorar lo que están haciendo. Y en los casos de Perú y Chile, en el caso de Chile en proceso todavía de implantación, y de Colombia parcialmente, tenemos la creación de agencias de calidad o de institutos de la calidad educativa que están diferenciados de la administración de los centros educativos. Son de alguna manera ejemplos precursores en América Latina de una nueva institucionalidad basada en estas herramientas y esta metodología de la que hablábamos antes, de sistemas y instrumentos de evaluación de calidad, pero que se expresan en la propia estructura orgánica de gobierno de la educación. Un último comentario, porque todo esto en realidad tiene sentido, sí, como se plantea hoy en buena parte de los estudios sobre gobierno y organización de la educación. Hay procesos de descentralización. La descentralización, entendida parada en dos piernas, como capacidad de transferencia de responsabilidades a los actores locales, a los centros educativos, y como rendición de cuentas, como responsabilidad por los resultados locales, hay mucha evidencia. Por ejemplo, hay un estudio reciente de PISA que mejora los aprendizajes, que logra que aquellos alumnos que asisten a centros descentralizados con rendición de cuentas aprenden más que quienes asisten a centros gestionados verticalmente, centralizadamente. La descentralización requiere de la calidad como método de evaluación y mejora construido participativamente. O sea, el tema es, descentralizamos, pero hay experiencias en América Latina que la descentralización, al contrario de lo que muestra la mayor parte de la experiencia internacional, genera relajo, digamos, genera desorden. Muchas veces, como si hoy descentralizáramos de golpe en Uruguay, los centros no están en condiciones de asumir una serie de recursos, decisiones y responsabilidades. Entonces requiere de herramientas. Buena parte de herramientas son estos instrumentos de autoevaluación y gestión de la calidad, con la advertencia entonces que si aplicamos sistemas de calidad en esquemas de gobierno centralizado, corremos el riesgo de aumentar la carga burocrática. O sea, parece contradictorio cuando todos reconocimos y la experiencia reconoce que la calidad supone empezar por la evaluación, aumentar la carga burocrática de los centros. Los centros son esos centros que dicen, uy, más papeles para llenar. El sistema de calidad lo que supone es más requisitos, más trabajo, pero eso no redunda, no se observa que aporte a un mejor funcionamiento y a un mejor proceso, un mejor desarrollo de los educandos. Desde el otro punto de vista, si descentralizamos y no tenemos algunas herramientas de evaluación de la calidad, eso genera deterioro, genera desorden y, en último caso, hay mucha evidencia. Los procesos de descentralización sin herramientas de calidad terminan siendo inequitativos, terminan perjudicando más a las escuelas y a los alumnos de las escuelas más pobres. Hay algunos estudios recientes que muestran que los procesos de descentralización funcionan mucho mejor en países desarrollados que en países no desarrollados. ¿Por qué? Porque la diferencia está en que los países desarrollados siempre la descentralización va asociada con mecanismos de rendición de cuentas, con mecanismos de responsabilidad del centro, para lo que hace falta un sistema de calidad, de indicadores para poder evaluar. En los países
subdesarrollados, lamentablemente tenemos muchas experiencias en donde la descentralización ha sido tirarle el fardo de la educación a organismos de gobierno estaduales, provinciales, departamentales, pero sin generar capacidades y sin generar responsabilidad por los resultados. Nada más, muchas gracias. Acá. Bueno, como adelantaba Gonzalo, tenemos el gusto de tener esta mañana a la licenciada Claudia Castro, que desde un trabajo conjunto de una ONG argentina, SEADEL, y UNICEF, vienen desarrollando, diseñando, implementando el instrumento de autoevaluación de centros educativos en una escala muy interesante y con un conjunto de aprendizajes también muy relevantes, que es para lo que nos hizo el honor de acompañarnos esta mañana. Muy buenos días, muchas gracias por la presentación y muchas gracias por la invitación. Les agradezco mucho, la verdad que para nosotros es una oportunidad también mostrar el trabajo que hacemos y enterarnos de cómo lo están pensando, cómo están pensando estos temas acá en Uruguay, ¿no? Habíamos conectado con Javier en un seminario anterior del IESE en Buenos Aires y bueno, la verdad que estas experiencias que nos permiten compartir son muy importantes en términos de algunas de las cosas que planteaba Javier, que es esto de poder encontrar prácticas que se puedan basar en evidencias, en la mejor evidencia disponible, que no es mucha. Entonces también a nosotros nos parece que poder compartir y que las escuelas vengan y cuenten, o los centros educativos, y que alguien pueda recoger todos estos testimonios y convertirlos en papers, por decirlo de algún modo, también es colaborar en que los procesos incipientes de autoevaluación, de acreditación y de certificación se vayan como parando en experiencias exitosas, o por lo menos que estén bien contadas, como para que uno pueda retomar, porque siempre, y esto es increíble en los seminarios, bueno, no es increíble, es lógico, cuando se presentan experiencias de Latinoamérica tenemos tantos puntos en común, nos pasan tanto las mismas cosas, que la verdad que por qué uno va a estar haciendo cosas que otro ya lo hizo en un contexto muy parecido y ya sabemos cómo le fue y qué resultados tuvo. Me hacía acordar esto de la descentralización, que en Argentina hubo una descentralización educativa y fue literalmente esto, tirarle por la cabeza las escuelas a las provincias, sin traspaso de gestión, sin traspaso de recursos, sin ninguna posibilidad. Y de ahí en más, digamos, hubo que remar, cada provincia tuvo que generar sus propios sistemas y no fue un proceso fácil ni agradable para nadie. Entonces, y también nos pasa que cuando hablamos de autoevaluación, nosotros que implementamos esto y ya tenemos una experiencia de, no terrible, pero como un poco más de 5 años, y tener una continuidad, una experiencia en 5 años, ustedes saben que no es, tampoco es una cosa muy común ni muy fácil. Y ya cuando llegamos a alguna nueva aplicación en alguna nueva provincia, que ahora les voy a contar de qué se trata, sabemos que nuestro esfuerzo, o sea, las mejores escuelas va a ser las que mejor les va a ir. O sea, cuando las escuelas están participando y son escuelas que tienen un buen liderazgo y que ya hay experiencias, alguna experiencia innovadora o ya hay alguna trayectoria en algo que tenga que ver con revisar de las prácticas, por decirlo de algún modo genérico, sabemos que esa escuela le va a ir mucho mejor. Y en las escuelas que están más fragmentadas, que no tienen un liderazgo, que pierden alumnos, que no tienen buenos desempeños, es más difícil que puedan visualizar la herramienta, o hay que hacer un poco más de esfuerzo para que la adopten y esto pueda revertirles algunos de los procesos negativos que tienen al interior de las escuelas, ¿no? Bueno, y me pareció muy interesante también la experiencia que contaste, y seguramente ahora en la presentación van a encontrar muchos puntos en común entre lo que contaron ayer los centros y las escuelas argentinas, que tenemos algunas cosas puestas de los testimonios recogidos. Bueno, yo me parece que me voy a quedarme un rato largo sentado me pone...
Yo voy a hacer una presentación y vamos a dejar un tiempo para preguntas, pero eso no quita que si alguno tiene alguna duda con algo de lo que estoy mostrando, paramos y... ¿Puedes decir que era esta? Al revés. Lo tengo que poner para allá. Ahí está. Muy bien. Bueno, el instrumento es el instrumento de evaluación para la calidad educativa para escuelas primarias. También tenemos uno para escuelas secundarias, pero la mayor experiencia que tenemos es en escuelas primarias. Así que básicamente es lo que voy a presentar hoy, si hay alguna duda en relación a secundaria, y está como plasmado en un cuadernillo en donde se presenta toda la herramienta y que esto por ahora está yendo a cada uno de los docentes que están que están bajo la aplicación del programa. Bueno, siempre que se habla de autoevaluación y siempre que se habla de calidad educativa, aparece algún tipo de categorización como para poder abordar el concepto, que es un concepto muy amplio. Y nosotros cuando comenzamos con este trabajo pensamos que había como mínimo dos grandes niveles de análisis. El nivel más macro del sistema educativo, que en Argentina hay que hacer un doble análisis, tanto de nación como de cada una de las provincias o estados, que tienen particularidades, sus propias leyes y como cuestiones muy específicas. Y otra cuestión que es analizar la calidad al interior de cada una de las escuelas o de los centros, que a pesar de que estén insertos en distintas provincias con distinta legislación, es mucho más parecido una escuela a otra que un sistema educativo de cada provincia al otro. Nosotros partimos de una base de cómo pensamos una escuela que tiene calidad y decimos que a grandes rasgos es una escuela al que pueden ingresar todos los chicos que necesitan ingresar, pero que además permanecen en la escuela. O sea, la escuela no los expulsa, sino que se permanecen en la escuela y logran trayectorias escolares completas, pero además en la edad que les corresponde. En Argentina uno de los grandes problemas que tenemos en la educación tiene que ver con la sobredad, que deviene por un lado del ingreso tardío al sistema, que cada vez menos es esta cuestión del ingreso tardío, porque ahora por ley es obligatorio el nivel inicial, pero tenemos un gran número de sobredad de 1, 2 y hasta 3 años en escuela primaria, pero básicamente esta sobredad viene de la repitencia. Digamos, en Argentina sigue funcionando la repitencia como un mecanismo de algo, no sabemos de qué, de aprendizaje pero sigue funcionando, incluso repitencia en primer grado, incluso repitencia en jardín nivel inicial. Bueno, la definición de calidad que se toma en el IACE para el análisis al interior de cada una de las escuelas es un poco la siguiente. Primero, si logra que todos los alumnos aprendan lo que tienen que aprender, que esto tiene que ver con resultados de aprendizaje, con logros de aprendizaje, como en cualquier definición de calidad ineludible que aparezca, qué aprenden y cuánto aprenden. Pero además si tiene un proyecto educativo institucional que en Argentina se llama PEI, como en muchos otros lugares, con objetivos de aprendizajes que son pertinentes y que además están actualizados, que son revisados. Si logra el acceso, que en general en Argentina no hay problema, en la educación primaria tenemos un 98% de acceso al nivel. Permanencia y egreso de los estudiantes, se implementa estrategias para prevenir el fracaso y la deserción. Tenemos también un grave problema de deserción. Bueno, ustedes saben que el problema de deserción tiene que ver con que no cualquier chico deja la escuela, no tiene solo que ver con el nivel socioeconómico, sino que es más probable que un chico que haya repetido es el que deje la escuela. Entonces es toda una cadena como viciosa de que, bueno, los chicos repiten, desde la segunda o la tercera vez que repiten es muy probable que dejen la escuela. Si no discrimina y trabaja la diversidad, si toma en cuenta la desigual situación de los alumnos, de sus familias y sus comunidades. Nosotros tenemos, que no sé cómo es en el caso de Uruguay específicamente, pero nosotros tenemos en gran parte de las escuelas que trabajamos en el NEA, en el noroeste argentino y en el noreste argentino, tenemos muchas escuelas que atienden poblaciones aborígenes, entonces chicos que no tienen, que lengua materna no es el castellano, entonces bueno, ahí los maestros se enfrentan con dificultades muy particulares, ¿no? Muy específicas. También
decimos que una escuela, podemos llamar que una escuela tiene calidad, o podemos decir si fomenta y posibilita el desarrollo integral, si genera un clima escolar favorable, si genera un entorno protector de los derechos de los niños, si cuenta con todos los recursos que necesita. Cada escuela sabrá cuáles, pero es importante que los que necesita los tenga. Si promueve la participación de los miembros de la comunidad educativa. Yo estas diapositivas las incluí a partir del seminario anterior en alguna pregunta que hiciste vos de cómo había sido el proceso para llegar a esto, que parece como una cosa tan estructurada y tan armada. Y nosotros empezamos en el 2006 con, bueno, aparte de revisión de todas las experiencias que había publicadas y de toda la bibliografía sobre el tema de evaluación, de autoevaluación de calidad, trabajamos con un estudio de opinión cual y cuantitativo con docentes y directivos de distintas provincias argentinas. La cuestión de la representatividad no es un tema menor en Argentina. No es lo mismo un maestro de la ciudad de Buenos Aires o de la provincia de Buenos Aires o del conurbano bonaerense que un maestro jujeño de una escuela rural que atiende población wichí. No es lo mismo los maestros de la Pampa Húmeda que los maestros del límite con Paraguay o con Orán en Salta, digamos. Ahí hay un problema de que para generar un instrumento nacional hay que hacer un trabajo previo bastante importante. Entonces empezamos con un estudio de opinión con maestros de Buenos Aires, Misiones y Tucumán, y se empezó a preguntar a maestros, alumnos y familiares de alumnos qué entendían por calidad. O sea, bueno, no con estas preguntas, no se imaginan, pero se indagó el concepto de calidad, la predisposición para una posible autoevaluación, el conocimiento sobre experiencias de autoevaluación y qué ejes o qué aspectos se deberían incluir en alguna herramienta que evaluara calidad. Ahí se empezó a trabajar con un modelo como conceptual, metodológico, y se hizo una primera versión que en talleres volvimos a invitar a docentes de las mismas provincias y en algunos talleres empezó como a validar y ajustar esta versión preliminar. Cuando tuvimos una versión preliminar fuimos a las provincias a aplicarlo y se aplicó en primera instancia en 70 escuelas. Volvimos a ver, 70 escuelas implicaba 2 meses de trabajo, ¿sí? Aplicar el instrumento en las escuelas, tener talleres con los docentes para ver qué había pasado, qué les había venido bien, qué cosas no pudieron hacer, qué había que cambiar. Se volvió a hacer una segunda versión que se volvió a aprobar en otras 3 jurisdicciones. Y ahí se incluyó Chaco. En la medida que íbamos teniendo como un poco más de visibilidad y viabilidad, íbamos tratando de incluir nuevas provincias para hacer este trabajo de validación. Bueno, se siguió validando y se fue haciendo muy progresivamente hasta que en algún momento, y nos pasó esto que les comentaba, en Misiones nos plantearon, nosotros siempre nos pasa, dicen los maestros, que todo se hace desde un escritorio en Buenos Aires y que las adaptaciones las tenemos que hacer nosotros. Y nosotros tenemos padres analfabetos, que no solo que son analfabetos porque no saben escribir, sino que hablan Cuom o en vía guaraní. Y entonces, ¿cómo hacemos para que llenen una encuesta familiares? Bueno, entonces empezó a trabajar con especialistas en temas de ruralidad, esta cuestión del plurigrado, de tener chicos desde 4 años hasta 16, 2 maestros, todos juntos. Se empezó a trabajar con especialistas en educación rural y en educación en EIB, en escuelas interculturales bilingües, y se generaron como 2 anexos para estas escuelas específicamente, trabajados con especialistas y con estos docentes. Mucho resultado no nos dio, porque cuando hicimos la siguiente aplicación con escuelas EIB, lo que nos dijeron los maestros es, no, nosotros nos sentimos discriminados, así que usamos el mismo de todos. Así que habíamos elaborado todo un instrumento específico y en algunos lugares no da resultado. Esta era una cosa así como que íbamos como hormiga, ¿no? Un poquito acá, con estos 30 maestros nos pasa esto. Entonces finalmente se terminó unificando en un solo cuadernillo con algunos ítems que dice, si usted tiene población de tal con situación, pregunte así. Y si no la tiene, use el cuadernillo genérico. Bueno, a ver qué más. Se empezó a hacer una página web que en algunas provincias funciona muy bien porque tienen todo un material ampliatorio que no es absolutamente necesario, pero no en todas las provincias argentinas hay conectividad. Esto es una realidad bastante interesante. Bueno, y
Lo importante por ahí de este año, que se les cuenta cómo se fue haciendo progresivo, no es política pública, esto cada provincia decide si quiere implementarlo, digamos, y entonces en las provincias se hace como convenios y acuerdos de cooperación con UNICEF y se trabaja tal como lo decida la provincia, con las escuelas que los decida, con la cantidad que lo decida, pero no es una cuestión que les viene del Ministerio de Educación. Que esto es una desventaja por un lado y una gran ventaja para nosotros por otro, porque trabajar desde un lugar que no sea el ministerio, por lo menos en Argentina, la resistencia baja muchísimo. Si vienen del ministerio es como que otro papel más, tenemos que hacer otro trabajo, tenemos que mandar otro informe. Si venimos desde UNICEF es otra la postura. No quiere decir que después el trabajo no sea igual. En Argentina pasa esto, tiene como mejor prensa, no sé cómo decirles, UNICEF que el ministerio. Y lo que importante este año es que, y esto que hablaba un poco Javier también de cómo son las tendencias en relación a la calidad, se desarrolló un concurso de planes de acción para la mejora, o sea, de los mejores planes ganaban, estaban como nominados para ganar un premio. Y esto también generó mucho, después no lo sabían desde que empezaron, o sea, esto se decidió después, y esto generó como mucho intercambio, porque se hizo una jornada en Tucumán, en una provincia argentina, para compartir los 3 premios ganadores de cada una de las provincias, y hubo así como un taller y una póster donde se mostraban las experiencias y fue muy interesante esto de que pudieran contar las propias escuelas y compartir con otras. Bueno, ¿cuáles son? Vayamos a lo nuestro. Sí. No, disculpe una pregunta porque ahí me salió. Tú estabas planteando un instrumento de autoevaluación y de ahí saltaste a la premiación de los proyectos de mejora. Ahora cuento el instrumento. Sí. Esa era como una cronología de lo que fuimos haciendo desde el 2005-2006 que empezamos hasta este último año. Ahora les voy a contar el instrumento. A ver, de la multiplicidad de cosas que uno puede pensar en cómo para evaluar la calidad educativa, nosotros buscamos, en un principio eran 6 dimensiones, después de esto que les contaba, de las sucesivas aplicaciones y el trabajo de sistematización de los resultados, dijimos no. Una de las primeras cosas es que el instrumento tiene que ser fácil, tiene que ser viable y poco complicado, porque no les podemos presentar a las escuelas una complicación más o algo muy difícil o algo que haya que hacer un curso para interpretar qué están preguntando. Entonces, planteamos 3 dimensiones, como 3 grandes dimensiones, las clásicas, las que aparecen en toda la literatura, la que aparece en todos los sistemas de evaluación de calidad educativa, que son los alumnos, los docentes y la escuela. Entonces, la primera dimensión es logros y trayectorias educativas de los alumnos. Los docentes autoevalúan esa dimensión, ahora vamos a ver con qué indicadores. Perfiles y desempeños docentes y capacidades y desempeños institucionales. Estas son las 3 grandes dimensiones de la calidad educativa que se evalúan en el IACE. En relación a la primera dimensión, por supuesto, tomamos resultados de aprendizaje de los alumnos en las materias básicas o en las áreas básicas, en las áreas de adquisición de valores y las actitudes hacia el estudio, que son 2 grandes dificultades que en todas las consultas, talleres previos con los docentes planteaban como un eje problemático, más allá de que no aprenden lengua, tampoco se comportan de la manera que se deben comportar y tampoco saben estudiar y tampoco estas cosas. Y después otra cuestión interesante de las variables que se toman en la dimensión 1 es la evolución de los indicadores educativos en los últimos 5 ciclos lectivos. Repitencia, ausentismo, abandono. Algunos indicadores que se toman de los últimos 5 años muchos son de los alumnos y algunos son de los docentes, como es el tema del ausentismo, porque es un grave problema en Argentina el ausentismo docente. Es un grave problema el de los alumnos, pero también el de los docentes. En la dimensión 2, ¿se acuerdan que era perfiles y desempeños docentes? Las variables que se toman ahí para la indagación y para la discusión y para la reflexión es el desempeño de los docentes en relación con las metas del establecimiento, con los objetivos de enseñanza, el trabajo en la diversidad, el trabajo con alumnos con capacidades diferentes, el grado de utilización de las TICs,
Bueno, esto en Argentina por lo menos es un tema muy complicado, el tema de las TICs, sobre todo las TICs cuando hablamos de lo que se sigue mal llamando nueva tecnología, como las computadoras, el trabajo de las computadoras en el aula. No está para nada instalado en Argentina el uso. Muchas veces, y en las primeras etapas de implementación del proyecto, tenía que ver con que los docentes lo visualizaban como un problema de falta de equipamiento. Entonces, en muchas escuelas se hicieron esfuerzos importantes, las propias escuelas, con un diagnóstico de necesidades, pidieron y consiguieron 20 computadoras, que al año seguían en las cajas en algún lado de la escuela. Con lo cual, cuando se retrabaja esto con la escuela, el problema no era que te faltaba equipo. El problema era que los docentes no tenían idea de qué hacer cuando les llegaron las computadoras. Porque entonces era, no tenemos un sistema eléctrico que si conectamos las 20 se nos explota la red eléctrica, o no tenemos una sala cerrada con llave para que no las roben. Bueno, pero tiene que estar en una sala o tienen que estar en cada aula. ¿Para qué las van a usar? O sea, había una cuestión que se habían salteado. Y también es cierto que en muchas de las escuelas no hay conectividad en Argentina asegurada, ¿no? En las provincias, ni en la capital federal, ni en la provincia de Buenos Aires. No es que ahí haya mucha diferencia. Y capacidades para desarrollar criterios e instrumentos de seguimiento y evaluación de los resultados de aprendizaje de los alumnos, que aunque parezca mentira, esta última variable a partir del desglose, porque en el cuadernillo cada dimensión tiene estas variables, y cada una de estas variables tiene preguntas específicas que son los indicadores a indagar. Aparece como mucha dificultad en las escuelas esto de compartir criterios de evaluación incluso del aprendizaje de los alumnos. Y de la dimensión 3, que era la cuestión de la institución, de las capacidades y desempeños institucionales, todo lo que hace referencia a gestión, lo que se indaga es la existencia de una misión institucional compartida, el estilo de conducción y la toma de decisiones al interior de la escuela, qué cantidad y cuestiones como de número y de qué cantidad de personal docente, qué cantidad de personal no docente, qué tipo de comunicación se hace acerca de la gestión escolar, cuál es el clima, qué participación tienen los docentes en la gestión, qué participación tienen los alumnos y los familiares, qué tipo de promoción y si existe promoción de un entorno protector de los derechos, qué articulaciones tienen. En Argentina hay un tema que es muy crítico en muchas escuelas que trabajan en la ruralidad, que es el aislamiento, digamos. Están solas y no tienen ningún tipo de vinculación, no con otras escuelas que no están cerca, sino con ningún otro organismo de la comunidad próxima, que siempre hay alguna comunidad próxima, ¿no? Bueno, estas son las variables de la... Bueno, esto lo voy a pasar muy rápido. En Argentina la ley de educación habla de los sistemas de autoevaluación y de la necesidad de que el Estado apoye la evaluación. Hay en el artículo 96 de la nueva ley de educación, habla específicamente de los sistemas de evaluación, que dice que el Estado facilitará la autoevaluación de las unidades educativas con la participación de los docentes y otros integrantes de la comunidad educativa. Esto abre un piso, digamos, muy interesante como para poder trabajar, porque en realidad es algo que deben cumplir los estados. Digamos, cada una de las provincias debe cumplir con las autoevaluaciones. ¿De qué fecha es? La ley tiene 10 años más o menos. Sí, vamos lentos, pero sí, pero se va queriendo. Bueno, las leyes, me parece que las leyes en nuestros países siempre son como una posibilidad de llegar a, ¿no? La ley 1420 siempre se dice, era una ley para todos los chicos, para todas las escuelas, para todos los docentes. No había ni muchos chicos, ni muchas escuelas, y mucho menos no había docentes tampoco. Pero fue como una meta a la que en algún momento se pudo llegar. Y en relación a esto de la certificación y la acreditación, en la Ley de Educación Superior Argentina se crea la CONEAU, que es una Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria. En el sistema educativo universitario ya está hace muchos años en Argentina. Y en la escuela primaria y media esto todavía no ha permeado, digamos. Pero es cierto que tampoco está como obligación puesta por ley, ¿no? Cuando aparece en la ley también se tardó mucho en armar la CONEAU, y muchísima resistencia de las universidades. La última que vino a evaluarse fue la UBA, cuando tenía sus docentes eran pares evaluadores de todas las otras universidades nacionales, pero ellos no permitían la autoevaluación.
Pero bueno, estaba en la ley, o sea que en algún momento tenían que dejar de ser ilegales, de pasar de la clandestinidad, o sea, en algún momento iban a tener que hacerlo, ¿no? Bueno, el IACE es un método de autoevaluación que está diseñado desde un enfoque de derechos, de una concepción inclusiva, con el propósito principal de contribuir a la mejora de la calidad educativa, ¿no? Ahora vamos a ver que todo el proceso de evaluación lleva a la identificación de necesidades, de cambios y de mejoras. ¿Cuáles son nuestros problemas? Para poder generar propuestas de solución. También se propone generar una cultura que no existía, esto es la realidad, instalar procedimientos de autoevaluación en cada escuela, y también otra cosa interesante, y es que los protagonistas fueran los docentes. Y ahora vamos a ver cómo se trató de lograr esto. En general los cambios siempre son de arriba para abajo, y nosotros con el IACE intentamos que los docentes puedan presentar cuáles son sus necesidades, cuáles son sus prioridades y cuáles son sus problemas hacia arriba, para que el estamento de supervisión a su vez lleve esta información de las bases, digámoslo, hacia los ministerios y las autoridades. Entonces, cuando una necesidad genuina, discutida, fundamentada, consensuada en todo un plantel docente se eleva por este mecanismo, es muy difícil no dar alguna respuesta. Es muy difícil no dar alguna respuesta. ¿En qué consiste? En realidad son una serie de ejercicios que se proponen para que los docentes hagan primero en forma individual o grupal y después en grupo, en todo el grupo del plantel, y los llamamos ejercicios básicos, que son los que tienen que ver con los datos de la escuela para los últimos 5 años. El segundo ejercicio es la aplicación de una encuesta a familiares. El tercer ejercicio es indagar sobre la misión de la escuela. El cuarto, sobre qué entienden los docentes de cada una de esas escuelas por el concepto de calidad. El ejercicio 5 es como el ejercicio más nodal de toda la herramienta, y es la valoración de cada una de las dimensiones, variables e indicadores que recién estuvimos viendo. Y el sexto ejercicio, que no corresponde necesariamente al concepto de una autoevaluación, pero nos parecía que tenía que funcionar como último ejercicio, es la elaboración del plan de acción, que es como el resultado del proceso de autoevaluación. Y después hay algunos instrumentos, como hay un cronograma de aplicación que organizan el método, digamos, que organizan estos 2 meses de trabajo de la escuela, que más o menos son entre 2 y 3 meses. Hay un cronograma de aplicación, hay una base de Excel muy sencilla para que puedan computar y tabular los resultados de la encuesta familiares, y hay unas grillas de seguimiento para cada ejercicio, que lo que se pregunta en esas grillas es cuánto tiempo les tardó hacerlo, quiénes fueron, cómo convocaron a la reunión, al trabajo. Y después de esos ejercicios básicos, de esos 6 ejercicios básicos, hay 7 ejercicios opcionales, que en realidad las escuelas nos miran y a veces coinciden en que tienen algún problema de violencia escolar. Entonces, bueno, pueden profundizar algunos de los temas, y los ejercicios opcionales son cuestiones que tienen que ver con la planificación, con el conflicto, con la violencia, con los vínculos con familiares, con vínculos con otras organizaciones y con la escuela como entorno protector de derechos. Muchas veces en las discusiones de los ejercicios básicos, cuando evalúan las variables y las dimensiones de la calidad educativa, aparece un problema que les invoca con alguno de estos, digamos. Entonces, por ahí los planteles deciden trabajar en profundidad alguno de estos temas. Una cosa que nos parece importante que quede muy clara es que el proceso es totalmente confidencial. O sea, a nadie nos importa qué discutió el grupo de la escuela 47 cuando se reunió y empezó a discutir de si las estrategias que tienen para la enseñanza de la matemática son actualizadas y todos no nos importa lo que discuten. A nosotros, que somos como el equipo central, pero tampoco les tienen que importar a los supervisores. A ver, ninguna escuela tiene que presentar ningún informe a nadie. A nadie. Que esto, por lo menos para Argentina, es muy novedoso, porque todo es siempre lleno de la planilla 47, 48, la planilla 48, siempre es entregar información que muy pocas veces le vuelve a la escuela.
Entonces es como una práctica que tampoco cobra ningún sentido para los docentes o para los directivos o para los secretarios que lo hacen. Aquí lo único público es el plan de mejora, que lo hacen público y la difusión termina siendo un compromiso para la ejecución. Entonces lo único que es público es el plan de mejora. Todo lo demás, es más, lo que le contestan las familias, en las encuestas tampoco, les sirve a los docentes. Y que si no les sirve a los docentes, no les sirve a nadie tampoco. Porque a mí no me importa lo que dice la familia de la ruta 8 y la esquina de no sé qué. Esa información solo le sirve al docente. Bueno, ¿cómo se trabaja? Y se trabaja de diferentes maneras. En general nosotros aconsejamos una lectura individual de cada uno de los ejercicios antes de ir a juntarse con el grupo a discutir, cosa que los pocos momentos que tienen de reunión cara a cara, no los pierdan leyendo, algo que todos tienen, porque hay un cuadernillo por docente. Entonces, bueno, se propone que vayan a las reuniones con los ejercicios leídos y trabajados. Y después hay 4 reuniones plenarias de todo el plantel, de 4 horas de duración cada una, y esto es una larga negociación con la supervisión y con los equipos de conducción de la dirección de nivel primaria, por ejemplo, de cada una de las provincias, para que adjudiquen las jornadas de reflexión institucional que las escuelas tienen más o menos programadas a la herramienta para que trabajen la autoevaluación. Una vez que se logra esta negociación, después las siguientes aplicaciones van queriendo, pero cada vez que trabajamos con una nueva provincia hay que convencer de que les den un tiempo sin niños y ni niñas para que discutan solo los docentes, que esto era, vos Mora hoy decías esto, la cosa del tiempo, que a veces uno se plantea cosas y si no está previsto, bueno, ¿cuándo lo van a hacer? ¿En qué momento? ¿Y cómo se van a reunir? Después fracasa y no fracasa por ir por la herramienta, sino que porque no se previeron estas cosas. Bueno, les decía esto, que primero hay reuniones de UNICEF con los gobiernos provinciales. Tiene que haber, en el caso de Argentina, que es descentralizado solamente por un tema también de distancias infinitas, en cada una de las provincias tenemos conformado un equipo técnico que sostiene, que es nuestro par y que sostiene la implementación del día a día en las escuelas en cada una de las provincias. Y nosotros, el equipo central, digamos que somos 6 personas, que trabajamos en las distintas provincias, hacemos una jornada inicial con las escuelas, porque nos parece muy importante esto también, de que conozcan de qué se trata. Hacemos una jornada inicial en la que contamos de qué se trata y trabajan con el cuadernillo y se apropian del cuadernillo. Hacemos una jornada de medio término y una jornada de cierre, en donde cada escuela presenta su experiencia. Entonces tenemos 3 momentos de encuentro, que en realidad no los vivimos tanto como un encuentro con nosotros, de bajar línea y de explicar el método, sino que es muy importante porque es un encuentro entre ellas, escuelas que muy pocas veces tienen oportunidad de reunirse. Por lo menos no es una práctica habitual que las jurisdicciones por localidad se reúnan y los directores compartan sus experiencias. Esto en Argentina no pasa, y los docentes, cuando se les da esa oportunidad, lo valoran muchísimo. Vos decime si tenemos que cortar en algún momento. Te aviso. Bueno, ahí están las jornadas de capacitación. Después es importante que si las escuelas son muy grandes se designe a 2 o 3 personas o 5 personas, depende del número de docentes, para que promuevan esto, para que motoricen la aplicación y se llamen a la herramienta grupo promotor. Están los equipos provinciales acompañando. Siempre nosotros insistimos mucho en el tema de la sistematización, porque las escuelas también tienen poca práctica de registrar sus experiencias y de registrar sus logros y de registrar sus dificultades. Entonces, en general, se van sistematizando las experiencias también como una manera para poder compartirlas, ¿no? Una vez que las escuelas terminan de aplicar estos ejercicios, el sistema es así: comienzan, discuten, alguien del grupo promotor prepara el ejercicio de los datos, porque no es necesario que todos discutan eso, sino que vean una planilla para discutir en la evolución de los datos en los últimos 5 años, que este es un ejercicio bastante clásico de los instrumentos de autoevaluación. ¿Cómo nos fue? ¿Repiten más chicos o menos? ¿Tenemos más deserción o menos? ¿Perdimos matrícula? ¿Qué pasa con eso?
alguien de la dirección y de la secretaría elabora esa planillita y la fotocopia. Entonces se las entrega a los docentes y después los docentes se ponen a discutir sobre eso, digamos, ya una vez que tengan los datos. Después se toma o mientras tanto se toma la encuesta familiares, que es una encuesta muy corta y muy sencilla. Con todos esos datos empiezan a trabajar concepto de misión, concepto de calidad educativa y empiezan a tener encuentros generales. En todos esos encuentros como van visualizando cuáles son sus problemas y van como anotando. Probablemente a lo largo de la discusión del tránsito por todos estos 5 ejercicios básicos hasta el plan de acción, encuentren múltiples problemas. Pero una parte importante del método es que los docentes negocien entre todos cuáles son los 4 más importantes. Y para eso tienen que estar todos juntos, porque es probable que los problemas del primer ciclo, del chico de primer grado, que tiene una dificultad con déficit del pasaje del jardín, o que tiene un problema de adaptación, o que no sea el mismo que el problema del maestro de séptimo. Entonces, tienen que llegar a algún acuerdo también como para pensarse como escuela, una escuela, la escuela, nuestra escuela, y no los problemas de esta etapa o de esta etapa o de esta otra etapa. Entonces, esas jornadas plenarias para nosotros son muy valiosas y tienen que estar como aseguradas. Una vez que identifican y negocian, consensúan los 6 problemas, entre 3 y 6 problemas más importantes, se ponen a formular el plan de acción. Bueno, si estos son los 6 problemas, ¿qué se nos ocurre para solucionarlos? Una vez que implementan el plan de acción, nosotros como equipo central no seguimos sosteniendo, esto por ahí es una diferencia con otros programas que hacen más énfasis en la ejecución de los planes. No es que la escuela no lo haga, sino que nosotros ahí hacemos como una transferencia a la supervisión, que ahí retomo esto, que el nuevo rol de la supervisión también en Argentina es un tema costoso. Nos ha costado mucho que haya, acá se llaman inspectores, en la provincia de Buenos Aires también se llaman inspectores, en el resto del país supervisor. Ese nivel de supervisión nos costó mucho, en algunos casos, por ejemplo, que querían ir a las reuniones plenarias con los docentes donde discutían y por ahí se mataban. No tienen que ir a las reuniones. Ustedes, si alguna escuela los llama porque tienen alguna necesidad de información que no encuentran o de alguna cosa que les quieran plantear, van, pero no es que van a discutir a la par de los docentes. Los docentes discuten solos. Muchas escuelas, muchos supervisores nos planteaban que ellos querían informe de esa reunión. No les van a entregar ningún informe. Todas estas cosas fueron muy difíciles para el rol. Y al principio, cuando no estábamos advertidos, los supervisores pedían los planes de acción y antes de mandárnoslos los corregían. Entonces ya era como se desvirtuaba un poquito mucho. Entonces, bueno, esas fueron cuestiones que fuimos trabajando y que fueron solucionándose también, y creo que fueron problemáticas por inexperiencia del equipo central, básicamente. Se empezaron a incluir en los encuentros iniciales, o sea, los invitamos a hacer las 3 capacitaciones, que se permanezcan con nosotros con las capacitaciones, entonces que pudieran entender cuál era el objetivo del trabajo y cuál era su nuevo rol. Entonces, el principal rol que quedó es que una vez que terminan con el día y pueden formular el plan de acción, ellos hacen ese acompañamiento, ese monitoreo, ese seguimiento de la aplicación del plan de acción en las escuelas. Que también para nosotros es una forma de darle sustentabilidad al proyecto, pues no podemos estar toda la vida, porque es una experiencia costosa, digamos, costosa desde monetario, recurso humano. Entonces también es cómo llegar a poder hacer una transferencia ordenada a que la responsabilidad sea parte de la provincia. Bueno, este es el alcance que hoy preguntabas un poquito. Tenemos como 1000 y pico de escuelas. Tenemos un alcance de 20.000 docentes y más o menos 400.000 estudiantes. Y las provincias que se tomaron fueron Buenos Aires, Chaco, Jujuy, Salta, Tucumán y algunas escuelas independientes, porque tenemos página y hay escuelas que entran y nos escriben si pueden hacerlo. Bueno, si es una provincia que tiene aplicación, tratamos de incluirlas, pero que haya algún supervisor o alguien del sistema que sepa de la experiencia, así no están tan solas, pero en realidad el cuadernillo es bastante autosuficiente como para que cualquiera lo pueda hacer. Son números muy impresionantes, son números como importantes, pero es Argentina, nosotros tenemos
40.000 escuelas, 20.000 escuelas primarias, una cosa por el estilo, tenemos 800.000 docentes, o sea, en términos de lo que es el país, bueno, es una experiencia que está haciendo, que está como alcanzando alguna cobertura importante, por ejemplo en Tucumán, que estamos trabajando desde el 2006. ¿Qué quiere decir esto que estamos trabajando en 2006? No estamos trabajando desde el 2006 con las mismas escuelas, sino que en el 2006 empezaron 50 escuelas. El primer semestre. En el segundo semestre terminaron esas 50 la experiencia, empezaron otras 50. La vamos haciendo de a poco y en la mayoría de las provincias la tenemos que hacer como sectorizada geográficamente. Bueno, ahora estamos en el norte de Salta, que es todo como un subpaís, digamos. Estamos trabajando ahí en Orán, en Tartagal, el año pasado hicimos el último semestre la experiencia en el sur de Salta, Metán, pero de un lado al otro son 10 horas de auto. Entonces nos vamos arriba y trabajamos 2 meses allá, o nos vamos abajo o nos vamos a un costado. ¿Sí? En Salta decidieron, por eso son incluso menos cobertura que en otras provincias, y como son escuelas rurales también tenemos como menos docentes, porque en cada escuela por ahí hay 2 docentes o 3 docentes y muy poquitos alumnos, 17, 20 chicos que llegan y se quedan, pues son todas las escuelas de Salta con las que trabajamos hasta ahora son todas escuelas rurales albergues. Los chicos viven en la escuela, porque viven a 5 horas caminando, 8 horas caminando a la escuela, entonces llegan los lunes y se van los... Aquí también debe haber, ¿no? Escuelas donde, o menos... No, tienen muchas escuelas urbanas ustedes, la mayoría. Nosotros tenemos muy diferentes espectros. Tenemos escuelas urbanas, tenemos urbanas marginales, tenemos escuelas rurales, semirurales, escuelas albergue, con jornada completa, con jornada simple y con jornada extendida. Yo les digo, son muchos sistemas educativos, porque como cada provincia define. En Salta, por ejemplo, eligieron las escuelas de jornada completa, porque tienen un porcentaje de escuelas de jornada completa, 280 escuelas en la provincia de jornada completa, que están a la mañana y a la tarde, que la mayoría son rurales y la mayoría son albergues, y los chicos no tienen mejores resultados de aprendizaje que los que tienen jornada simple. O sea que cuando tuvimos la reunión con las autoridades educativas, dijeron, bueno, queremos focalizar ahí porque no sabemos qué pasa, los chicos están el doble de tiempo y aprenden menos. Entonces, bueno, empezamos a trabajar con esas escuelas, pero fue una decisión de la provincia. En otras provincias dijeron, vamos a trabajar en Misiones, vamos a trabajar en Posadas, todas escuelas urbanas, céntricas, inmensas, con muchos docentes, pero urbanas, conectadas con internet. Bueno, y... ¿Hay resultados de que se haya mejorado? ¿Hace cuántos años están? No, hace muy poquito. Este es la segunda implementación en Salta, pero tuvimos en las jornadas del IESE hubo una escuela de Salta que es la que trabaja con gusanos de seda, ¿viste? Y la verdad que hay algunas experiencias interesantes en términos de repensar, que todavía no tenemos resultado, pero como propuesta en términos de repensar en esos ámbitos tan aislados, tan inhóspitos, tan vulnerables, de repensar un trabajo más de la escuela y en conjunto con la comunidad. Entonces empezaron a trabajar con cuestiones que les faltan a ellos desde la cosa de los cultivos. Bueno, empezaron a trabajar con talleres de hidroponía para trabajar con vegetales y verduras y tener sus propias huertas hidropónicas, y con toda una experiencia de cultivo de gusanos de seda, y cultivan la planta que les da de comer a los gusanos de seda, y ya están en la etapa de que ya están tiñendo la seda. Como emprendimientos productivos que también da trabajo a esas familias, que por ahí son 24 familias, con muchos chicos. Cuando entregan la encuesta familiar les decimos, bueno, una tiene que entregar 50, bueno, si son menos alumnos, una por familia, y por ahí tenemos en algunas escuelas que son 4 familias, nada más. Entonces son 4 encuestas. Bueno, se trabajó, hubo premios en efectivo. Esto sería así como 3.000, o en ese momento. A mí me cuesta un poco lo de Argentina y el dólar, saben que hay un poco de problema. Pero 12.000
serían como $3.000, una cosa así. En ese momento, cuando se instauró, que estaba el dólar a 4 y pico, ¿no? Que nada, que fue un incentivo que muchas de las escuelas lo usaron para trabajar sobre los problemas que encontraron. ¿Cuáles son los problemas más priorizados? Los problemas más priorizados en realidad nos dio como mucha consistencia con los problemas del país, según los números, con las estadísticas. Los problemas más priorizados fueron las dificultades de los chicos en la lectoescritura, en la comprensión de textos, en todo lo que tenga que ver con comunicación oral. Y también, en las áreas básicas, lengua y matemática. También aparece repitencia, abandono, ausentismo, escasa formación de docentes en tecnología para utilización de las TICs, carencia de formación continua, que eso fue muy interesante porque para el trabajo con escuelas rurales la verdad que fue muy costoso en términos de recurso económico, para el proyecto, en términos de los equipos para trasladarnos, porque era llegar a Salta y después de hacer 7 horas de auto, si no estaba cortada la ruta porque la tabacalera no sé qué problema tenía, mucho esfuerzo para las escuelas que te vienen, como ellos dicen, en montura, que esto es burro o caballo, 5 o 6 horas, los docentes, hasta donde se hacían las jornadas, que buscábamos hacerlo en los lugares más accesibles para ellos, pero a pesar de todo eso, y además ese burro o ese caballo les cobraba, como si yo les dijera ahora, se presentaban viáticos por, como si yo les dijera, $200, sin factura, porque te imaginas que el del burro. Entonces, era para el sistema, ¿cómo hago para pagarle a este maestro lo que gastó para llegar hasta acá, pero para poder pagárselo? Y además para decir, ¿cómo puede ser que me pase una factura? Hubo gente que gastó como $400, porque era el del taxi, el del remis, que era una camioneta que lo llevaba a la ruta. El de la ruta no sé qué otra cosa tenía que hacer, cruzar un río. Entonces fue muy costoso, que a veces uno dice, ay, yo creo que esto es inviable. Pero cuando nos juntamos con los docentes, lo que más agradecen es esto, porque no tienen, obviamente que en esas condiciones la provincia no les puede proveer capacitación. Entonces dicen, por fin se acuerdan de las escuelas rurales, que nunca hay nada para las escuelas rurales, porque cuando bajan a las capitales de la provincia es su época de descanso. Que hay gente que viene 4 veces al año a su casa. Vacaciones de invierno, vacaciones de verano, la Virgen del Rosario en Salta, que es como una semana, y Semana Santa. Nosotros tenemos la yegua más cara y ustedes los viajes de burro más caros. Es una cosa, claro, porque además como, bueno, es la ley de la oferta y la demanda, no hay cómo. Pero son escuelas además que están en esa situación con 17 chicos o 20 chicos o 35 chicos viviendo con una sola docente que no tiene ni señal de celular. A ver. Bueno, y débil compromiso de los padres con la educación de sus hijos. Aparece muy fuertemente la cosa de que los padres no están comprometidos, desde una primera mirada de los docentes, que los padres no están comprometidos con la educación. Esto ya lo dijimos, las escasas capacidades de práctica y de evaluación. Aparece en gran parte una reflexión sobre la falta de capacitación que tienen ellos y la falta de estrategias que tienen los docentes, digamos, cuando discuten entre ellos. Baja participación de los alumnos, insuficiencia e inadecuación de espacios físicos. Supongo que los problemas priorizados deben ser parecidos o compartidos en muchos otros lugares. Bueno, aquí aparecen como actividades superadoras también. Mucha cuestión de cómo mejorar el rendimiento de los chicos, o con maestro facilitador, o compensador, o promoción asistida en primer ciclo, trabajo en pareja pedagógica. Y después, para las cuestiones del área de lengua, hay mucha cuestión que hace a la lectura, con bibliotecas, con talleres, con concursos. Entonces ellos decían, sí, siempre participamos o hacemos una feria del libro, pero ahora los chicos se ocupan de pensar los carteles, escribir las invitaciones, mandar, bueno, como que incluyen la práctica de la lectura y la escritura en muchas más actividades que antes, y con una intencionalidad, digamos, con una intencionalidad para lograr resultados y para ver si eso les colabora. Juegos, trabajo interdisciplinario. Bueno. Muchos pidieron capacitación en TICs. Formulación o actualización de códigos de convivencia, que en muchos lados aparece, la falta del encuadre del reglamento, problemas de violencia.
o problemas de falta de normas, de que si llegan a la escuela o no llegan, de cómo llegan, de cuál es la ropa adecuada, de esas cuestiones de la cuestión cotidiana. Logros que las escuelas manifiestan y los supervisores manifiestan. Nosotros no hacemos evaluación de, yo les decía, de la implementación de los planes de acción, pero las escuelas dicen que encontraron mejoras en el rendimiento escolar, digamos, la comprensión lectora, la comunicación oral, que hubo menos ausentismo, menos repetencia, menos deserción. Esto las escuelas tienen sus propios datos, digamos, traen los propios números cuando hacemos un encuentro de cierre y muestran que hay algunos avances en ese punto. Disminución de episodios de violencia, mejores actitudes. En la dimensión de perfiles y desempeños, mejor formación en las tecnologías, avance en el trabajo docente en la diversidad. Hay gente que se plantea que es la primera vez que hace una cosa consciente de esto del trabajo, de trabajar como docente en la diversidad, que esto no es enseñado en los institutos de formación docente, por lo menos, ni siquiera el trabajo en plurigrado, que en Argentina el 40% de las escuelas son rurales, no de estas características, pero sí rurales. No estas características que yo les contaba, que son como muy específicas. Más predisposición a la reflexión. En la dimensión 3 de las capacidades y desempeños institucionales, una cosa que aparece como muy importante es el mejoramiento del vínculo entre la escuela y la familia, el clima escolar, la comunicación. Y a ver, muchas veces, yo estuve a decir algo que es como una cuestión personal, pero que yo creo firmemente, que la herramienta es buena, esto lo creo, y la herramienta organiza y sistematiza la discusión. Pero creo que el solo hecho que los docentes se junten a mirarse para adentro, a reflexionar sobre sus problemas, a pensar qué les pasa con los chicos, qué les pasa con los padres de los chicos, qué les pasa entre ellos, hace que esto genere como una sinergia que mejore los vínculos, que mejore la relación con la familia, que los chicos estén más contentos, porque están trabajando sobre sus propias prácticas. Más allá de que creo que la herramienta es buena y que por ahí no cualquier herramienta genera este tipo de espacios o de discusiones o de reflexiones, pero me parece que solamente la posibilidad de reunirse y de repensarse, eso solo es un primer escalón que se logra. Bueno, una de las cosas que creemos es que todavía hay debilidades en materias de formación, en la formación, en la programación, en la formulación del plan. Nosotros habíamos dado como por sentado que los docentes podían planificar sin ningún tipo de inconvenientes y hemos encontrado inconvenientes en la formulación de los planes. De hecho, hemos agregado al sistema un taller intermedio sobre programación. Bueno, en realidad en casi todas las provincias en las que trabajamos después de la primera experiencia o de la segunda experiencia de aplicación de 50 escuelas en esta progresión que les contaba, han decidido que esto sirve para puntaje, para capacitación docente, que para los docentes es algo muy importante, que les otorgue puntaje para la capacitación y les sea reconocido. Y bueno, y los próximos desafíos son estos, como aumentar la cobertura, seguir en cada una de las provincias, institucionalizar los procesos. En algunas no tenemos otorgamiento de puntaje, como por ejemplo todavía en Jujuy, que es una experiencia muy nueva, hicimos una sola aplicación y ahora yo voy por la segunda. Llevar a cabo estrategias de formación docente, generar instancias de intercambio entre pares. Tenemos muy pocas instancias de intercambio entre pares, entre provincias y escuelas que realizaron ya procesos autoevaluativos. Nos juntamos con las que están en el proceso, pero no las que ya tuvieron resultados. Digamos, ahí hay alguna cosa que habría que hacer. Y también que ponemos muchas fichas, realizar evaluación externa de los procesos y resultados del IACE. Nosotros estamos verdaderamente muy abocados a dar asistencia a las implementaciones que están en este momento en todas las provincias haciéndose. Entonces tenemos poco tiempo también como para realizar, como repensarnos a nosotros mismos. Entonces siempre decimos, bueno, esto hay que plantearlo para la evaluación externa, como por ejemplo hacer un buen análisis de costos. Esto se nos complica. Bueno, y ahí les pongo las tres páginas en donde pueden bajarse el cuadernillo primaria, el de secundaria. Este es el cuadernillo primaria.
Esto está todo online, es descarga gratuita, este es el cuadernillo secundario. Y cuadernillo primero es lo que decía, les contaba hoy, son una serie de ejercicios. Cada docente tiene el suyo. El de secundaria no, porque el secundaria está pensado para hacer online. Es algo que no nos ha funcionado muy bien. Porque pensábamos que había conectividad en lugares donde finalmente no había. Entonces, en secundaria el proceso requiere otras cosas. Son menos escuelas céntricas, urbanas, con conectividad asegurada. Conectividad no es que haya una computadora en la escuela que se conecte a internet a veces. Conectividad es que 20 chicos puedan estar llenando sus cuestionarios de autoevaluación al mismo tiempo. O 20 docentes, o 20 preceptores, o 20 padres. Entonces ahí se nos complicó un poco. Vamos a hacer algún taller para repensar el instrumento. Oiga, ya dijo, sí, vamos a reunir en febrero, lo hacemos de nuevo. Bueno, así que eso. Muy bien, muchas gracias.